en esta tarde hablaremos de algo muy, muy especial y podríamos empezar con una pregunta. ¿Alguna vez en nuestra vida, hermanos, hemos hecho algo que no ha sido grato delante de Dios? No me conteste. Al principio del día de hoy, que nuestro tiempo de oración, empezábamos con una pregunta: ¿con qué me presentaré delante de Jehová? Amén. ¿Y por qué esta pregunta, hermano? Porque vamos a hablar, y usted sabe en los versos más adelante, cómo se llama ese lugar donde llegó este varón, Jacob. Pero, hermanos, por generaciones podemos ver, amados, las terribles consecuencias que podemos enfrentar por no actuar de una manera correcta, de una manera ética en nuestra familia o en nuestra iglesia. Ante esta problemática es necesario que no nos quedemos estancados después, como dice el término mexicano o chilango, no lo sé, después de haberla regado gravemente. A más de una vez hemos cometido algún error en nuestra ética, en lo moral, en lo espiritual, ¿verdad que sí? Pero la invitación de esta tarde es que no nos quedemos pasmados, que no nos quedemos estancados, porque ante estas problemáticas, hermano, necesitamos actuar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros cometemos un error grave, como el que cometió Jacob, que este varón usurpó a su hermano, le robó la bendición, una bendición que Dios ya le había prometido que le daría, pero él se adelantó y utilizó las trampas. Y a raíz de eso empiezan amenazas. Y estas amenazas, hermano, muchas veces son el resultado de nuestra falta de ética familiar o congregacional. ¿Cierto o no? El escritor de Génesis nos relata las terribles consecuencias de la usurpación en relación a Jacob con su hermano Esaú. En el capítulos anteriores nosotros podemos observar que Esaú, al verse engañado, quiso tomar venganza y matar a su hermano. La Biblia dice que aborreció Esaú a Jacob por la bendición que su padre le había dado. Y dijo en su corazón, llegarán los días en que muera mi padre y yo mataré a mi hermano. Qué terribles consecuencias, hermanos. Y por generaciones, le vuelvo a repetir, hemos visto las terribles consecuencias de no actuar de una manera ética, de una manera que no le agrada a Dios. Jacob, hermanos, iba huyendo. En este pasaje que nosotros acabamos de leer, un pasaje anterior nos habla que, hermano, Jacob iba huyendo por lo que le acabo de mencionar, porque había robado la bendición de su padre. Si bien Esaú la menospreció, pero el engaño que Jacob, juntamente con la ayuda de su mamá, ¡ay, qué terrible, hermanos! Es que cuando nosotros cometemos una falta, no solo lo hacemos por iniciativa propia muchas veces, sino aconsejados por otras personas, y los resultados son terribles. En estos versos que acabamos de leer, Jacob va huyendo y va de camino. Y la Biblia nos dice que cuando Esaú, el capítulo anterior, ve lo que su hermano le hizo, no solo en su corazón dijo, me voy a vengar. No, algo más. No solo me voy a vengar de mi hermano, me voy a vengar de mis padres. Porque cuando hubo amenaza de muerte, dice la palabra del Señor que la salida de Jacob de la casa de su padre
Fue una huida muy infame, hermanos. Él tenía temor a ser perseguido y por su vengativo hermano. Pero Esaú no solo dijo en su corazón, cuando mis padres mueran, voy a matar a este traidor, a este usurpador. No. Y él dijo algo muy especial. Mandaron a mi hermano para que no se casara con una mujer de aquí. Yo voy a tomar mujer que a mis padres no le agradan. Y empieza, hermano, con un simple engaño, con una simple trampa, con algo inocente que muchas veces pensamos que lo es, se desencadenan una serie de situaciones familiares tremendas que siguen por generaciones. Pero algo muy importante, hermano, que vemos nosotros en esta huida de Jacob. Jacob, si bien que sale por temor, pero él, hermano, sigue un camino muy especial. Y nos dice el verso 10 que Jacob se fue de Berseba y se fue para Harán, la tierra de su madre. La tierra donde ahí iba a encontrar esposa. La tierra donde ahí probablemente encontraría un refugio. Y en esta tarde, hermano, yo quiero que meditemos en la palabra del Señor y decir, muchas veces vamos huyendo. Vamos huyendo para no enfrentar los errores que hemos cometido, pero es necesario que en esa huida hagamos un alto muy especial y en esta tarde es necesario que nosotros hagamos un alto en Betel, casa de Dios y puerta del cielo. Amén. Dice la Biblia que llegó a cierto lugar y reposó y posó en el lugar. Verso 11, llegó a un cierto lugar y durmió ahí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. En el original, hermano, dice, y llegó a un cierto lugar y posó. Pero esa palabra es un verbo, hermano, que significa iluminar. Por eso más adelante le cambia el nombre a ese lugar y es llamada Ciudad de Luz. Por esta palabra tan simple y tan sencilla, él posó en ese lugar. Y nos sigue hablando de algunas situaciones por ahí en los originales, pero este lugar, hermano, muestra que Jacob no fue una casualidad, como muchas veces llegamos a pensar. Bueno, Jacob iba huyendo, tenía miedo porque él había cometido, hermano, algo grave. A veces como que somos muy románticos con la palabra, pero Jacob era un traidor. Jacob le falló a su anciano padre. Jacob le falló a su hermano, pero Jacob principalmente le falló a Dios. ¿Y sabe por qué? Porque no confió que la promesa de Dios se iba a cumplir tarde o temprano. Y es que lo que nosotros hacemos en nuestro diario vivir, hermano, al primero que le fallamos es a Dios. Y este lugar que él encuentra nos muestra que fue un lugar elegido como un lugar de descanso de su primer noche en su grandiosa huida. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque en ese lugar, años atrás, Abraham también había estado ahí en ese lugar. Y aquí hay jóvenes que sus padres fueron cristianos. Nosotros enseñamos que no hay cuna cristiana, hermanos. No existe cuna cristiana. Hay hogares cristianos donde llega el evangelio de Jesucristo y si bien esos padres te encaminan
por las sendas de Jesucristo, pero tú no puedes jactarte y decir, yo soy de cuna cristiana. No es verdad, porque los bebés nacen ya en pecado y tu hijo necesita ser salvo. Y el que tu papá sea salvo no garantiza que tú lo seas. Todos necesitamos un encuentro real con Jesucristo. Pero Jacob sabía de ese lugar. Llega al lugar donde alguna vez su abuelo también había estado. Y es que aquí hay familias, hermanos, y los que tenemos tiempo en el evangelio necesitamos recurrir constantemente a Betel, a casa de Dios y puerta del cielo, porque vamos a ver a la luz de la palabra qué cosas podemos encontrar en ese lugar. Amén. Llegó a ese lugar, pero no a cualquier lugar. Más adelante nos da el nombre de ese lugar. Se lo voy a leer los siguientes versos que no leímos. Verso 18, 17. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. 19. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la primer ciudad. Pero Betel es casa de Dios y puerta del cielo. Amén. Ahora, llega a ese lugar. Hermano, los comentaristas nos dicen que el clima era muy cálido, era muy agradable. Jacob no la sufrió. Lo que él estaba sufriendo era su conciencia. Y todavía ni tanto, hermanos. Él lo que tenía era miedo a las consecuencias. ¿Y sabe algo? Eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento no es decir, y es que mis consecuencias, no, me voy a arrepentir. No, tiene que haber un reconocimiento total de lo que nosotros hemos hecho. Y en esta tarde, hermano, yo no sé si vengas huyendo. Yo no sé si te quieran matar en tu otra iglesia. Bueno, los de Sinai dicen que no, pero nosotros no sabemos. Pero has llegado al lugar preciso. Has llegado a Betel. Has llegado a la casa de Dios y puerta del cielo. Amén. ¿Y qué encontramos en Betel? ¿Qué encontramos en Betel? ¿Está listo? Pregunto, ¿está listo? ¿Qué encontramos en Betel? Número 1, en Betel, es decir, en la presencia de Dios, en la casa de Dios, encontramos descanso para nuestra alma. Encontramos el descanso para nuestra alma. Dice la palabra del Señor, el verso 11, que tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Hermanos, suena un tanto absurdo, ¿no? Algunos de ustedes pondrían como cabecera una piedra. Yo creo que aquí se inspiraron aquellos que escribieron esa canción, ¿no? De piedra de ser la cama, de piedra la cabecera, ¿o cómo va el asunto? Ajá. Pero tiene mucha importancia esto, hermano. Dice la Biblia que él se recostó, venía huyendo, venía miedoso, porque su hermano quería matarlo. Hermano, este error, este pecado a Jacob le salió muy caro. Muy caro. Su mamita querida, que lo apapachó tanto, dejó de verlo por más de 20 años. De verdad que aquí Jacob nosotros podemos sacarle mucho jugo, pero no es para mujeres, es para todos nosotros, hermanos. Pero sí, las mamás debemos tener mucho cuidado cómo consecuentamos a los hijos. Porque una rivalidad de esta puede causar la muerte. Y puede causar una rivalidad por años, hermanos, por años. Yo sé que ni el grillito se oye este día. Está descansando. Pero él tomó una piedra y se recostó. Encontró la piedra adecuada, hermanos. Y cuando nosotros encontramos en la palabra del Señor una piedra, una roca, hermano, permítame aplicarlo de esta manera. Las rocas simbolizan a Cristo.
Cristo es la roca inconmovible de los siglos. Cuando tú vengas huyendo, cuando tú vengas con temores, cuando no sepas qué hacer, acércate a la roca que es Cristo Jesús. Amén. Él mismo dijo, esa roca, años después, venid a mí, todos los que están cargados, cansados, y yo los haré descansar. Necesitamos pasar por Betel, hermanos. Necesitamos pasar por la casa de Dios, por la habitación de Dios, por la morada de Dios para encontrar el descanso, porque ahí en su presencia está Cristo Jesús. Y Él te brinda ese descanso. No importa tu pasado. Porque nosotros nos podríamos acabar a Jacob, ¿sí o no, hermano? Podríamos decir mil cosas de Jacob: tramposo, traidor, mal hermano, mal hijo, hijo de mami, consentido, como muchos hermanos dicen de los suyos, ¿sí o no? Ay, se oyó un amén por allá. Pero cuando llegas a la presencia de Dios, cuando te acercas a la casa de Dios, encuentras paz, encuentras descanso. Y dice la Biblia que Él se acostó en ese lugar. Y es que en la casa de Dios encuentras descanso. Y esa noche no se le quitó la culpa. No se le quitó. Pero también en la casa de Dios o en Betel, hermano, podemos tener... yo espero que no se malinterprete esto que le voy a decir, porque mire, hay tanto abuso de los dones. Yo tuve una visión y yo le digo que ese no. Pero en Betel podemos tener o ver la manifestación del poder sobrenatural de Dios. Dice la Biblia que Él descansó, hermano. En la roca hay descanso. Y es mejor que tú descanses en la roca, sobre la roca, que la roca caiga sobre ti. Amén. Pero ahí en Betel, en la casa de Dios, vemos el poder sobrenatural de Dios. Dice que soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían de ella. Qué bonito sueño, ¿no, hermanos? Amén. ¿Has tenido sueños edificantes? Que dices, ¡oh, qué bonito! Amén. Hermano, el Dios que se manifestó a nuestros padres antiguos, aquel que se mostró a Jacob, el traidor, el usurpador, en su misericordia, Él todavía te quiere mostrar su gloria. Amén. Todavía, porque su poder no se ha limitado. Dios quiere hablar a nuestros jóvenes. Amén. ¿No dice Joel que en los postreros tiempos nuestros jóvenes tendrían visiones, tendrían sueños, los ancianos también? Pero no se vaya por el lado, hermano, tan místico, porque esas cosas místicas cuando se meten a la iglesia destruyen. No, hermano. Para eso nosotros tenemos que estar bien seguros que estamos en la presencia de Dios, en la roca inconmovible, en la casa de Dios, que hemos pasado por Betel. Amén. Su poder no se ha limitado. Dios quiere hablar no solo a los jóvenes, no solo a las mujeres. Aquí hay mujeres e hijos jóvenes que han cometido errores tremendos. Pero ¿qué crees, joven? Que esta palabra es para ti y es para mí. ¿Saben por qué? Por eso ese título: no te quedes estancado, no te quedes pasmado, porque el enemigo aprovecha para acusarnos. Es que tú hiciste, acuérdate, ayer, antier, tú hiciste, tú dijiste, sí, pero hoy decido levantarme, caminar y pasar por Betel, por la casa de Dios, porque quiero que Dios hable a mi vida. En aquellos tiempos Dios hablaba por sueños, visiones
Hermanos, y muchos de nosotros somos el fruto de estos sueños y de estas visiones. Muchos de nosotros. Amén. Yo no sé, yo quiero que hagas un recuerdo si tus padres fueron cristianos. ¿Cuántas cosas escuchaste de ellos? ¿O cuántas cosas tú puedes platicarle a tus nuevas generaciones? Mira, hijo, yo estaba en esta situación, pero el Dios de gracia, el Dios de misericordia me habló por un sueño. Pero ojo, hermano, ese sueño y esa visión tiene que ser pasado por la palabra de Dios. No, que yo tuve una visión y estaba yo como Pedro, ¿no? Ahí orando y de repente se me apareció. Dice uno, ¿qué pasa? No me venga con cuentos, hermano. Ni a la iglesia vienes. Y a veces, hermano, ese tipo de pseudoprofetas se sienten más santos que el santo de Israel. Ya hemos hablado mucho de los dones. Hemos hablado del profeta. El profeta es un regalo para la iglesia. No es para que te beneficies tú. Amén. Pero todavía en la presencia de Dios podemos ver cosas sobrenaturales. 13. Y aquí Jehová estaba en lo alto de la escalera, el cual empieza a hablar. Hermano, ¿tú quieres saber qué te espera el día de mañana? ¿Tú quieres saber lo que te espera el día de mañana? Pasa por Betel. Pasa por Betel. Hace unos días estuvo aquí la presbítera, ¿no? Y ella decía, uno a veces piensa que no nos conocen o que no nos damos a conocer, ¿no? Pero ella decía algo que me impactó. Pidan confirmación de Dios. Así como su pastora no se mueve si Dios no le confirme. Ah, caray, porque ya me conoce. Si tú a mí no me confirmas lo que quiero hacer, yo no me muevo de aquí. Alguien nos ha dicho, ¿por qué no se van a rentar un salón? Si a mí Dios no me dice, yo no me muevo, hermanos. Si Dios a ti no te habla, no te muevas. Imagínense ustedes a Jacob si no hubiese pasado por Betel. ¿Qué le hubiera esperado más adelante? Necesitamos hacer un alto en nuestra vida. ¿Tienes una crisis emocional, sentimental, espiritual? Métete con Dios y dile, háblame. A muchos de ustedes Dios les habla por sueños, ¿cierto o no? Sí. Sueños bien tremendos. Pero a otros nos habla por la palabra. Y pues no hay más, hermano. Esta palabra es fiel. Esta palabra no tiene error. Esta palabra, hermano, nos habla justo en el momento preciso. Pero necesitamos entrar a Betel en una íntima relación con Dios. Amén. Jóvenes, no se confíen que sus papás son cristianos. Ustedes necesitan tener experiencias con Dios. Es que mi mamá ora por mí. El día que tu mamá muera, ella se va con el Señor. ¿Y tú? ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Busquemos al Dios de nuestros padres. Mis padres no fueron cristianos. Busquemos al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Busquemos a ese Dios que se mostró de una manera sobrenatural. Y hoy en día, hermano, con la gracia de Jesucristo, se puede mostrar también a nuestras vidas. No te muevas sin que Dios te haya dicho lo que tienes que hacer. Amén. En Betel también encontramos promesas. Es decir, en la presencia de Dios, cuando tú haces un alto, hermano, Dios te va a hablar y te va a dar promesas. Dice la palabra del Señor, sigo leyendo. Verso 13. Después que Jehová estaba en lo alto de la escalera, habla a Jacob. Pero yo quiero que vea eso, hermano. Mire, a veces pensamos que tenemos que ser casi perfectos, como ángeles, que nos salga hasta alitas, ¿no? Es que yo no soy digno que Dios me hable. Jacob no había cambiado, hermanos. Jacob seguía llamándose igual. Dios le cambia el nombre, después de mucho, ya cuando viene de regreso.
Pasaron más de 20 años. Hermano, Jacob seguía siendo el mismo. Y vea, cuando nosotros nos metemos en la presencia de Dios, cuando pasamos por Betel, Dios sí nos habla. Amén. Empieza Dios a hablar y dice, yo soy, léalo usted. Yo soy Jehová. Yo te voy a hablar. Yo sé tu pasado. Yo sé que vienes huyendo. Yo sé que hay miedo en tu corazón por las consecuencias de tus actos. Pero yo soy Jehová. Yo soy tu Padre. Yo soy tu hacedor. Yo no te desecho. Tú eres mi hijo. Tú eres mi hija. Y si bien aquí estás, pero yo soy el que me presento a ti. Y te voy a dar promesas, pero no solo para ti, sino para tu descendencia, para tus hijos. Y la palabra del Señor dice, yo soy no solo tu Dios, sino el Dios de tu abuelo, de tu padre. Y la tierra en la que estás acostado, ¿qué dice? Te la daré a ti. El lugar donde tú reposas. Porque tú te has metido a mi reposo, porque tú te has metido a mi presencia. Todo lo que hay en mi reposo te voy a dar. Todas esas promesas son para ti. Y es que en la intimidad con Dios sí hay promesas. ¿Cuántas veces te has metido con Dios y te dice, no estás sola? No estás solo. ¿Por qué dudas? Señor, pero te fallé. Yo estoy contigo. Yo te amo. Yo te voy a dar esta heredad, pero no solo a ti. Las bendiciones nos alcanzan, pero no solo para nosotros, también para nuestras generaciones. Aleluya. Y recalco mucho esto, hermano, mucho esto. Porque Jacob todavía ni tenía hijos, todavía ni se casaba. Pero, hermano, Dios cuando da una promesa, Él la va a cumplir en nuestras generaciones. Amén. Algo más que le dice Dios. Será tu descendencia como el polvo de la tierra. ¿Le suena familiar esta promesa? Se la dio a Abraham, a su abuelo. Y te vas a extender al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Aquí le está diciendo, tú vas a tener hijos. Tú, joven, tú, usurpador, tú, traidor, tú vas a tener hijos. Dios te va a bendecir grandemente. Hermanos, esas son promesas para nosotros. Amén. Por eso es necesario pasar por Betel. Y seguimos, yo estoy contigo. Y esa palabra, hermano, cuando le está diciendo el verso 15, yo estoy contigo, en el original dice, yo te voy a guardar. Vea cómo cambia. Yo estoy contigo, no solo estoy a tu lado, no solo estoy acá, no. El original dice, yo te voy a guardar. Yo te voy a proteger, porque Dios sí sabía lo que Él se iba a enfrentar en un futuro. Hermanos, Dios sabe lo que nos espera mañana. Pero cuando tú pasas a refugiarte en Betel, hermano, Dios te dice, yo te voy a proteger. Yo voy a estar contigo. ¿Qué le estaba diciendo a Jacob? Vas a pasar por unas que ni sabes. Allá, él sí sabía, Dios sabía. Allá tu suegro te va a hacer lo mismo que tú hiciste acá. Pero ¿qué crees? Yo voy a estar contigo. Yo te voy a cuidar. Yo te voy a proteger. Yo te voy a amar. Yo te voy a bendecir. Te guardaré, te cuidaré. Y un día te voy a volver a traer a esta tierra.
Hermano, todavía estaba en territorio acá de sus padres y Dios ya le estaba diciendo, un día vas a regresar. Y usted va a decir, ¿ay, a poco yo voy a regresar a ese lugar? No lo sé, solo Dios lo sabe. Amén. Las promesas de Dios, hermano, siguen todavía. Y le dice Dios, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y esa palabra, no te dejaré, en el original se lee así: no te voy a abandonar. Ni hoy, ni mañana, ni nunca. Hermano, qué amor de Dios para Jacob. Cambia nuestra perspectiva. Al decir es que viene este tremendo, sí, pero Dios, le vuelvo a repetir, a Dios no le importa tu pasado, a Dios le importa tu presente y tu futuro. Pero si tú te refugias en la presencia de Dios, estas promesas se cumplirán, porque nuestro Dios cumple lo que promete. ¿Dicen amén? Amén. En Betel también, hermano, en la presencia de Dios, adquirimos conocimiento pleno de quién es Dios. Vea, 16. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar. Y yo, ¿qué cosa? Yo no sabía. Hermanos, Dios está aquí. Dios se mueve en medio de nosotros. Él es el omnipotente, Él es el omnipresente, Él es el omnisciente, Él es el comprensivo, el amoroso, el soberano, el justo que aplica justicia. Pero todo lo aprendemos en su presencia. ¿Ve cuán importante es acudir a la casa de Dios? Porque aquí aprendemos todo eso. Pero en la presencia de Dios, aparte de adquirir conocimiento, mis amados, vea lo que dice él. Yo no sabía que Dios estaba aquí. ¿Te ha pasado alguna vez? Hay testimonios en Sinaí que, ay, pastora, yo experimenté la gloria de Dios y sentí que algo se me fue, que Dios me hizo libre. Hermano, ¿sabe qué? Necesitamos despertar para entender que Dios está aquí. Aparte del conocimiento, reconocemos la presencia de Dios, pero un Dios vivo, un Dios real, un Dios genuino. Él expresa, Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Muchas veces no valoramos la presencia de Dios. ¿Cierto o no? Los que dirigen acá dicen, hermanos, alaben a Dios, Dios está aquí. Exactamente igual, 2, 3 amenes. Pues dicen, ¿no será que estamos dormitando? Porque mientras él dormía, él sí tuvo ese sueño, pero él no reconocía la presencia de Dios. Y es que sabe que, hermano, los cristianos muchas veces se dejan guiar por los sentimientos. Es que yo hoy no sentí la presencia de Dios, hermana. Pues el asunto que no la sintieras no quiere decir que Dios no esté aquí. Dios está aquí, porque esta es su casa y tú eres el invitado. Dios no es el invitado. El invitado eres tú, porque esta es su casa y Él habita aquí. Y sientas o no la presencia de Dios, Él está aquí. El asunto es que a veces no sabemos, no tenemos conocimiento. Fíjese bien, hermano. ¿Cómo identificamos que Dios está en su casa? Cuando hay palabra de Dios, cuando hay alabanza, cuando hay adoración, cuando no hay cosas raras. Decimos, no, Dios está aquí y Dios se mueve en este lugar. Amén. Valoremos la presencia de Dios, hermano. Hasta que Jacob despertó, él se dio cuenta que Dios estaba en ese lugar. Amén. Mire, usted puede tener sueños, usted puede tener visiones, usted puede profetizar, usted puede hablar lenguas,
Pero si usted no despierta, porque él estaba dormido cuando tuvo el sueño. Y a veces decimos, oye, es que Dios me dio un sueño, me dio una revelación. La palabra aquí está, revelada. Pero mientras usted siga dormido, ¿qué cree? No va a reconocer que Dios está en este lugar y que está en su vida. Amén. Dice la palabra del Señor que al saber Jacob que Dios estaba con él, hermano, él hace algo muy especial. Él reconoce la presencia de Dios. Él reconoce que la presencia de Dios está ahí y él actúa. Pero él seguía huyendo. O sea, su situación no había cambiado, hermanos. Su situación seguía siendo la misma. Atrás estaba su enemigo. Atrás todavía su hermano quería matarlo. El que haya tenido este sueño y que haya despertado y que haya reconocido la presencia de Dios en su vida, no le quitaba lo que venía allá atrás. Pero algo sí hizo, hermano. Él se levanta de mañana, toma la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Y hizo algo muy especial. Vea, cuando Jacob entendió que Dios estaba con él, hermano, él no se regresó. Él no se regresó. Él no dijo, pues bueno, Dios está conmigo, ya me dijo que me va a dar toda esta tierra por heredad a mí y a mis hijos. Me regreso, me enfrento con mi hermano y le digo, hazle como quieras, ¿verdad que no? No. Él tenía que avanzar. Él tenía que caminar. Él tenía que ser enseñado por Dios. Él tenía que enfrentar toda situación. Pero ahora, con la promesa que Dios lo iba a guardar, que lo iba a proteger, hermano, y que iba a estar con él todos los días de su vida. Amén. Algo más, lo último que hizo aquí en Betel. En Betel, hermanos, en la presencia de Dios, en la casa de Dios, hacemos compromisos. Adquirimos compromisos. Adquirimos responsabilidades. Jacob hizo un voto, hizo un pacto diciendo, si fuera Dios conmigo, ya se lo había dicho Dios, hermano. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado y te ha dicho, yo estoy contigo? No tengas miedo, avanza, camina, yo te voy a guardar, yo te voy a bendecir, yo te voy a prosperar, voy a ayudar a tus hijos, voy a salvar a tu familia. Pero vea la humanidad, hermano. Pero él quería estar seguro y sellar con un voto, hermano. Y es que cuando estamos en la presencia de Dios, hacemos compromisos. Y esto a mí me habló muy fuerte, hermanos. Muy fuerte me habló. ¿Sabe por qué? Por lo que viene. Si fuera Dios conmigo, me guardara en este viaje en que voy, me diere pan para comer y vestido para vestir. Si volviera en paz a casa de mi padre, ¿qué dice? Jehová será mi Dios. Él quería estar bien seguro. Pero yo hago un voto con Dios. Si tú me guardas, si tú me prosperas, si tú me bendices, tú serás mi Dios. Hermano, y es que necesitamos pararnos firmes, despertar y hacer un compromiso con Dios y decir, tú serás mi Dios. No importa mi pasado, no importa las consecuencias, no importa lo que se venga, no importa lo que yo enfrente el día de mañana, yo quiero que tú seas mi Dios, el Dios de mis padres. Aquí se hace, hermano, algo personal. Personal. Hermanos, no te conformes con que tu esposo es el espiritual. No te conformes, amada, con que tu cabeza es quien busca de Dios. Varón,
No te conformes a que tu mujer sea la más espiritual en tu casa. Esto es algo personal. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, ese será mi Dios. Yo pregunto en esta tarde, hermanos, ¿Dios nos ha guardado? ¿Dios nos ha bendecido? ¿Dios nos ha dado para comer? ¿Vestido para vestir? ¿Cuántas veces hemos entrado en crisis? Y el Señor viene y nos da paz. Paz en medio de las tormentas. Amén. Toma Él una piedra y dice, esta piedra que he puesto por señal será, ¿qué cosa? Casa de Dios. Y esta piedra y esta roca será casa de Dios. Será un refugio para todo aquel cansado, para todo aquel debilitado. Y viene un compromiso. Y viene un compromiso. Y de todo lo que me dieres, ¿qué dice? El diezmo apartaré para ti. Un compromiso, hermano. Me encanta cómo cierra Jacob este encuentro que tuvo con Dios. De todo lo que tú me des, voy a apartar la 10ª parte para ti. Y eso hablaba muy fuerte a mi corazón, hermano. ¿Sabe por qué? ¿O no hemos despertado? ¿No hemos despertado? Porque este compromiso, hermanos, muchos están fallando. Él todavía ni tenía trabajo, ¿se da cuenta? Él no tenía trabajo, no tenía jefe, no tenía casa. Iba huyendo. Pero cuando pasamos por la presencia de Dios, cuando pasamos por la casa de Dios, nuestro corazón es confrontado, nuestra mente es transformada de tal manera que podemos decir, Señor, todo de lo recibido de tu mano, yo te voy a dar, porque todo es tuyo. Hermanos, ¿ustedes creen que después de este encuentro en Betel, Jacob iba a ser el mismo? Él se comprometió. Tú serás mi Dios. Yo voy a andar donde tú me guíes. Ya no voy a divagar entre tantito mundo, tantito de Dios. No, hermano, no. Sin duda, este hombre cambió porque él vio la misma gloria de Dios. Y le repito, a mí me hizo pensar mucho esto. ¿Sabe por qué, hermano? Porque tal vez nos hace falta hacer un alto en nuestra ajetreada vida y meternos a la casa de Dios. Y no estoy hablando de esta casa. Estoy hablando de la morada de Dios. Estoy hablando de la intimidad con Dios. Estoy hablando de meternos con Dios, de hacer un alto en su presencia y decirle, Señor, esta es mi situación. Porque cuando nos metemos a la presencia de Dios, hermano, reconocemos que Dios está conmigo. Y ahí vas a encontrar promesas para ti y para tu familia. Pero también vas a despertar. Y vas a decir, wow, esto es la presencia de Dios. Sí, hermano, sí. Y cosas sobrenaturales veremos en la presencia de Dios en Betel. Pero también adquirimos un compromiso. El diezmo no te salva, no te santifica, ni te vas al infierno por no diezmar, ni te creas eso que dicen los youtubers. No, que si no te vas no es verdad. ¿Sabe por qué lo hacemos? Por amor y por gratitud a Dios. Y yo le he dicho en otras ocasiones, porque soy bien convenenciera, porque yo quiero que Dios me bendiga.
yo quiero que Dios me bendiga. Y este compromiso se hace de todo lo que tú me des. De todo. Amén. Hermano, es necesario despertar, porque cuando despertamos, avanzamos. Somos bendecidos y somos multiplicados. Dios ha sido fiel en este lugar. Ahora sí hablo de este lugar. Dios ha sido fiel con nosotros, hermanos. Han pasado 7 años. 7 años. En abril del próximo año estaremos cumpliendo 8. Pero han pasado 7 años. Dios se ha mostrado desde los primeros principios de esta iglesia. Desde que nosotros llegamos a este lugar, Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue estando con nosotros. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Pero ¿sabe algo, hermano? Dios no quiere que nos estanquemos. Dios no quiere que te quedes pasmado. En estos 7 años, nosotros siempre hacemos un parteaguas. 7 años para acá. Lo que tiene Sinaí aquí. 7 años. Pero ¿sabe qué, hermano? No podemos quedarnos pasmados. No podemos quedar rascándonos las heridas del pecado. No podemos seguir diciendo, es que yo le fallé a Dios. No. Bueno, hermano, a veces ni cuenta nos damos que le fallamos a Dios. Se nos ha hecho un hábito el fallarle a Dios. Pero ¿qué cree, hermano? Dios quiere levantarnos en esta tarde. Quiere sostenernos. Dios quiere seguir bendiciendo a Casa de Oración Sinaí. Pero necesitamos despertarnos. Dile al que tiene al lado, despiértate. Tenemos que avanzar, hermanos. Pero necesitamos meternos a Betel. Necesitamos meternos en la comunión con Dios. Necesitamos ser una iglesia que anhele pasar por Betel, donde veamos, hermano, cosas sobrenaturales, donde Dios nos hable directamente y nos dé promesas. Dios quiere bendecir a nuestra iglesia. Veamos la fidelidad de Dios. Hasta el día de hoy, Dios sigue con nosotros. Amén. ¿Qué le parece si oramos en esta tarde? Vamos a orar. En Betel encontramos descanso. ¿Vienes cansado? ¿Cómo vienes? Vienes, yo no estoy hablando de un cansancio físico, eso ya es normal, hermanos. Mire, ¿por qué nos cansamos? Porque trabajamos. Eso ya es normal en el ser humano. Cuando te dicen, ¿estás cansado? Pues sí, es que tengo mucho trabajo. Gloria a Dios. Gloria a Dios por los que trabajan. Tienes derecho a cansarte. No hablo de ese cansancio. Yo hablo de un cansancio de acá. ¿Estás cansado de luchar con tu familia? Pastores que no quieren. Empieza tú. Jacob no tenía familia, pero Dios le dijo, voy a bendecirte a ti, a tus hijos y a toda tu descendencia. Esfuérzate tú. Métete conmigo tú. Yo no puedo, Señor. ¿Cuántas veces le he dicho a Dios? Yo ya no puedo. Yo ya no puedo. Hermanos, muchas veces el enemigo, ¿usted cree que de repente no nos dice, acuérdate? Sí, pero el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob está conmigo. Y está como poderoso gigante. En Betel podemos ver la gloria de Dios. En Betel encontramos promesas para ti, para tu familia. En Betel adquirimos conocimiento pleno de quién es Dios. Pero en Betel también hacemos compromiso con Él.